Mi nombre es Jorge. Ya veo que están grabando. Perfecto. Si gusta, comenzamos como siempre con nosotros normalmente hacemos una bienvenida, una introducción de los temas que se han abordado en la clase anterior. Luego voy a leer una semblanza de usted y luego ya le cederé la palabra, si está de acuerdo. Perfecto. Bienvenido, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Es un gusto darle la bienvenida nuevamente a nuestra 7ª sesión del curso taller Promoción, Protección y Ejercicio de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en América Latina. Aprovechamos también para saludar a los 20 participantes que nos están acompañando desde Cuba. Comenzaremos por recordar los puntos más importantes abordados en el módulo 4 impartido por la señora Catalina de Bandas la semana pasada, en donde nos hizo ver lo fundamental que es poner a la persona y al ser humano en el centro, que la diversidad debe de ser reconocida y respetada. Revisó conceptos básicos sobre capacidad jurídica, de goce y de ejercicio, explicó que gozar del derecho de capacidad jurídica es esencial para poder gozar de los derechos humanos, tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su propia salud. Nos habló sobre los procesos judiciales y civiles y sus consecuencias, poniéndonos claros ejemplos. Nos habló de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual no solo habla de solo cómo cuidarlas, sino de cómo enfrentar las necesidades que se tienen. Cubre muchos aspectos que protegen a todas las personas, no solo a las que tienen una discapacidad. Nos explicó que se enfoca a las medidas de apoyo para ejercer esa medida jurídica, estableciendo salvaguardas para asegurar que en las medidas de apoyo se respete su voluntad, evitando los abusos. Indicó que es importante fomentar las directivas anticipadas para poder interpretar la necesidad de tomar una decisión cuando llegue su momento. Nos habló sobre las resistencias que hay al cambio de paradigma, lo importante que es pensar en apoyos generales hacia los sistemas, hacer ajustes razonables, planificación anticipada y como última opción, pasar a los acuerdos legales. Recuperar la decisión de las personas mayores es fundamental, garantizando que las personas mayores tengan pleno derecho en ejercer sus derechos. Nos remarcó la importancia de entender el concepto de autonomía desde el ámbito de la libertad, el ejercicio de la autonomía en plena conciencia y con absoluta libertad, sin presiones de agente externo alguno. Concluyó que somos personas y tenemos que lograr que se nos reconozcan los derechos por igual y que una vida no vale menos que otra. Recalcó que lo importante es que la discusión se mueva a cómo las ayudamos a las personas mayores, cómo eliminamos barreras para que puedan participar, cómo logramos que en la comunidad encuentren los apoyos para que puedan seguir disfrutando de sus vidas. El día de hoy llevaremos a cabo el módulo 5 titulado Derecho a la Defensa y Acceso a la Justicia, cuyo objetivo es que quienes participen en el curso sean capaces de identificar el deber de los estados de disponer de mecanismos que protejan y promuevan el acceso a la justicia de las personas mayores. Agradecemos al señor Jorge Olazo, magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia de Costa Rica, que nos acompañe el día de hoy. José Enrique Olazo, experto en Derecho Civil, Derecho Laboral, Derechos Humanos de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Diseño de Políticas Públicas. Es doctor graduado de la Universidad Nacional a Distancia, UNED. Cuenta con una maestría en Derecho con grado de honor de la UNED y es licenciado en Derecho con grado summa cum laude de la Escuela Libre de Derecho de la Universidad Autónoma Centroamericana. Fue distinguido por la Suprema Corte de Justicia con el premio Ulises Odio Santos, que se otorga al autor o autora de un artículo o escrito de utilidad y trascendencia para el Poder Judicial. En esta oportunidad se destacó por su obra La prueba en materia laboral. Funcionario público del Poder Judicial de Costa Rica durante más de 30 años, con funciones en el ámbito jurisdiccional
durante más de 25 años en los puestos de juez superior y magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Desde el año 2019 dirige la Comisión de Acceso a la Justicia, la Unidad de Acceso a la Justicia e integra las subcomisiones para el acceso a la justicia de discapacidad e indígenas. Es integrante de diversas comisiones del Poder Judicial e interinstitucionales en temas de acceso a la justicia en materia laboral, civil, ambiental, seguridad y evaluación del desempeño. Cuenta con amplia experiencia en articulaciones de política pública con instituciones del Estado, Ministerio de Seguridad Pública, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres, Defensoría de los Habitantes, Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Asociación Gerontológica Costarricense, entre otras. También con organismos internacionales tales como ILANUD, Eurosocial, ACNUD, entre otras, y con organizaciones de la sociedad civil. Conferencista internacional y docente colaborador de la Escuela Judicial de Costa Rica, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, entre otras. Muchas gracias, señor Olazo, por contar con su presencia. Para iniciar, le solicitamos que mantenga sus micrófonos silenciados durante la exposición y se abrirá más adelante un espacio para las preguntas y respuestas, por lo que les pedimos las vayan haciendo a través del chat. Le cedo la palabra, señor Olazo. Bienvenido. Gracias, muy amable. Para mí un verdadero honor estar nuevamente con ustedes acá y para compartir el tema de la violencia patrimonial o los medios de tutela judicial afectiva para las personas adultas mayores. Si usted me lo permite, voy a compartir una pantalla con una presentación para que nos podamos ir guiando sobre lo que voy a desarrollar. Perfecto, adelante. Me indica si se puede observar. Ya se está observando, solamente falta ponerse como presentación. Ya la vemos como en PowerPoint. Ya la voy a poner como presentación, vamos a ver. Sí. Perfecto. Ya se está viendo. Perfecto. Bueno, como primer punto de este tema, ¿verdad? Cuando se me sugirió hablar un poco del control de convencionalidad y la aplicación de la tutela a personas adultas mayores desde un aspecto que es poco desarrollado en materia internacional, que es el aspecto patrimonial, el aspecto de la tutela, no solo a nivel de derechos fundamentales de acceso a la justicia, sino desde el punto de vista de cómo la violencia contra las personas adultas mayores puede surgir desde el ámbito, a veces, de una esfera más cercana a ellos, que son las personas que por su naturaleza están llamados a protegerlas, las personas más cercanas, los familiares más cercanos. Con ocasión de esto, mi primera análisis o acercamiento del tema lo tuve en alguna oportunidad cuando era juez civil. Extrañamente no era la materia penal en la que estaba conociendo en ese momento, sino que era un antecedente al cual voy a hacer referencia aquí. Es este voto, del cual hago mención acá, que para mí es anecdótico porque marca para mí un resurgimiento del tema de los derechos patrimoniales, pero ya reitero, desde el aspecto civil. Y fue dictado, de verdad, en mi caso, cuando integraba este tribunal en San José, el Tribunal Segundo Civil de San José, mediante este voto en el año 2012. ¿Qué es lo que se planteaba en el caso concreto? En el caso concreto, lo que se estaba discutiendo es una eventual violencia patrimonial que había sufrido una persona adulta mayor que tenía un programa de televisión bastante conocido en nuestro país. Y creo que se está, ya ahora sí, es que se está oyendo un audio. Les decía que lo que se estaba ventilando en este proceso era un daño patrimonial que había sufrido una persona adulta mayor muy conocida en el ámbito nuestro nacional por un programa de televisión que tenía.
¿verdad? La persona ya ha desarrollado su programa, pero por razones de su edad ya no podía comprometerse a tantas actividades económicas que surgía por el programa. Entonces lo que hace es hacer un contrato con sus familiares más cercanos para que sus familiares ejercieran el know-how de cómo brindar el programa en televisión y le pagaban un dividendo por esta transmisión de conocimientos, ¿verdad? Y del know-how del programa, ¿verdad? Eventualmente hubo un problema en donde pues hubo divergencias entre ellos, ¿verdad? A nivel familiar, y entonces los familiares dejaron de cumplir el contrato y no respetaron el pago de los daños generados por esto, ¿verdad? El daño patrimonial que le estaban haciendo. Entonces la persona adulta mayor se dirige a la vía civil con ocasión de lo que establece nuestra ley 7.935, una ley en que en este momento era de muy poca aplicación, reitero, en la materia civil, y reclama un resarcimiento por un daño moral sufrido por su condición de persona adulta mayor. El tema también gira en torno, y el fundamento de la demanda gira en torno a un tema de violencia doméstica, que para este momento, nótese que la ley es de 1996 y el voto del Tribunal Civil es de 2012, ¿verdad? La ley de violencia doméstica más bien es una ley que se aplica más en el entorno nuestro en materia de familia, de tutela en materia de violencia familiar. Y son muy pocas las derivaciones que se pueden sacar de ella desde el punto de vista civil, pero evidentemente la violencia patrimonial es un tipo de violencia doméstica que se puede marcar en el ámbito de las personas adultas mayores. Entonces, estos eran los dos fundamentos con que la parte actora planteaba su demanda. ¿Cuál fundamento constitucional tenemos nosotros para darle una tutela a esto? Bueno, el artículo 51 de la Constitución Política, del cual ahí hago mención, hace una referencia, ¿verdad?, a una protección especial que tiene que tener la persona adulta mayor derivada de una norma fundamental. Y ahí es quizás donde surge el primer elemento trascendental para poder analizar este tipo de conductas y de protección. La Sala Constitucional nuestra, ¿verdad?, a través de este voto de 2001, ya había establecido, ¿verdad?, que un Estado social de derecho es obligación de las autoridades públicas en búsqueda de la tutela para todos los habitantes del país, en especial de las personas adultas mayores y las personas en discapacidad, el tener disposiciones que de manera inmediata, ¿verdad?, y de forma social logren esa tutela a esta población en vulnerabilidad. Esto ya para el momento en que se dicta el voto, no sé si es una sentencia del 2001, ¿verdad?, y reiterada hasta el año 2009 por la Sala Constitucional, ya era por lo menos parte del control de convencionalidad que nuestros jueces en todas las materias tenían que aplicar, ¿verdad? Pero extrañamente en una materia civil, patrimonial, ¿verdad?, nunca habíamos tenido la oportunidad de dar una perspectiva de la aplicación de esta norma y de los votos de la Sala Constitucional dentro del ámbito de lo económico, lo patrimonial de la persona adulta mayor. Como un fundamento también importante en el voto, se toma en cuenta también este protocolo adicional, el protocolo San Salvador, adoptado por la OEA hace mucho tiempo ya, y que en nuestro país fue aprobado casi inmediatamente, ¿verdad?, por esta ley de 1989. ¿Qué decía el protocolo? Bueno, ¿qué dice el protocolo? El protocolo señala que toda persona tiene derecho a una protección especial en el marco de su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. Y en particular, que el tema de instalaciones adecuadas, que ahí lo vamos a analizar con votos de la Sala Constitucional nuestra, alimentación, atención médica especializada, vocación de la edad avanzada que carezcan, ¿verdad?, y ejecutar programas laborales específicos, y que eso conlleva también, y muy importante tomarlo en cuenta también, el desarrollo de funciones laborales en donde las personas adultas mayores se pueden desempeñar para no ser sujetos de vulnerabilidad por falta a veces de trabajo para poder sustentar sus necesidades, ¿verdad?
También la norma en cuestión, el protocolo en cuestión, garantizaba un procedimiento constitucional y así también un procedimiento legislativo para evitar todo tipo de violencia contra las personas adultas mayores. ¿Cómo se tutela? ¿Cómo se tutela a una persona adulta mayor frente a un negocio jurídico? Ya no frente al ámbito de la familia y lo que lo conlleva, sino desde el punto de vista de un negocio jurídico, ¿verdad? Debemos entender, ¿verdad?, que a mayor edad, los efectos patrimoniales de lo que puede surgir, más bien le crean a la persona barreras a veces impenetrables, la tecnología, en donde, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito, el uso de comunicaciones electrónicas, ¿verdad? Son de muy difícil acceso para esas personas, ¿verdad? Por la situación, evidentemente, de la barrera tecnológica que pueden tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que sus familiares más cercanos son los que se encargan de manejar lo que son sus tarjetas de crédito, sus ingresos por jubilación, los contratos que realiza, ¿verdad? Y entonces la persona vuelve o se coloca en un estado de vulnerabilidad en que no ejerce ninguna toma de decisión concreta, ¿verdad? Sino que los familiares más cercanos, aquellos que están llamados a tutelarla y a protegerla, ¿verdad?, más bien utilizan esa condición de vulnerabilidad patrimonial para ejercer actos de violencia patrimonial y dejar sin contenido económico a la persona, ¿verdad? Y esto, claro, lo quiero analizar no solo desde el punto de vista de la familia, los familiares más cercanos, que lo que uno ve más usual, sino también de los estafadores cibernéticos o la ciberdelincuencia, ¿verdad? En donde evidentemente hacen un estudio registral de si la persona a la cual están contactando es una persona adulta mayor que es fácilmente vulnerable, ¿verdad? En una llamada telefónica, ¿verdad? Para que le dé datos de su tarjeta, ¿verdad? Y pueda hacer todo una ciberdelincuencia dirigida especialmente a personas en estado de vulnerabilidad. En este tópico y siguiendo con el tema de la sentencia, ¿verdad?, que estoy comentando, lo que nos ocupaba era una situación básicamente de violencia patrimonial económica, ¿verdad? Y que se ejerce más bien, ¿verdad? Esta visión es importante, ¿verdad? Se ejerce dentro del negocio jurídico como un poder de hecho o de derecho respecto a los integrantes. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago una relación o un negocio jurídico con personas que son familiares mías, hay una situación de hecho, de un poder de hecho propio de la familiaridad, en donde uno, para no hacer problemas con los familiares, en el caso de las personas adultas mayores, no reclaman y evidentemente también se ven imposibilitados para reclamar cuando no tienen la posibilidad de disponer de medios para poder ejercer reclamos contra sus familiares más cercanos, que están llamados a tutelarlos y a protegerlos. Aquí citando a don Luigi Ferrajoli, ¿verdad?, en el planteamiento, ¿verdad? La sentencia analiza este planteamiento de este gran jurista argentino y que nos dice que en el marco de un problema específico, las respuestas jurídicas deben trascender la respuesta a ese problema específico, ¿verdad? Analizando el tema de la discriminación, la violación que pueden sufrir ciertos sectores de la población en razón de determinadas particularidades de vulneración. Incluso él hace mención del tema del envejecimiento, lo cual me parece sumamente importante, ¿verdad? Y que en esa concepción tradicional y a veces pérdida del derecho civil patrimonial, ¿verdad?, no es factible encontrarla y no es factible verla, ¿verdad? Y que bajo esa visión, a veces, reitero, pérdida del derecho civil, nos negamos a encontrar que una persona adulta mayor se pueda ver sometida a violencia patrimonial a nivel hereditario o de cualquier negocio jurídico de parte de sus familiares más cercanos. ¿Qué establece la ley nuestra, la ley integral en Costa Rica de la persona adulta mayor? Bueno, el artículo 3, ¿verdad?, en forma general, dice que toda persona mayor de esta edad, que ahí se establece la ley, ¿verdad?, que es importante tenerla en cuenta,
la persona adulta mayor para nuestros tópicos de la norma, a pesar de que otras normativas internacionales es distinta, en nuestro país evoca a esta edad, ¿verdad? Y le da una serie de derechos, el disfrutar de una mejor calidad de vida, pero también, y aquí es lo importante, la protección psicosocial de esas personas adultas mayores, los cuales afectan lo que puede ser una violencia física, sexual, psicológica y patrimonial. Volvemos al tema del patrimonio, ¿verdad? En el marco del derecho de familia, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Es que en el marco de una negociación hecha con familiares, las personas están obligadas a actuar dentro de un plano de una relación con evidente lealtad. Uno esperaría eso, que si yo estoy cuidando a mi madre, que si estoy cuidando a mi padre, sea una persona que estoy en esa función de cuidado. Eso es lo que, digamos, en una expectativa uno pensaría, pero desgraciadamente eso no sucede así. Eso no sucede así, sino que las personas adultas mayores son a veces vistas desde el punto de vista de una forma de adquisición fácil de patrimonio, porque ya no lo puede administrar, no lo puede de ninguna forma ejercer actos, y entonces es cuando la familia, llamada a proteger, lejos de proteger, violenta esa situación, ¿verdad? De la vulnerabilidad. Y máxime si se une una situación de parentesco. O sea, por decirlo de alguna forma, a ver, el tema del negocio jurídico, el tema del incumplimiento contractual, el tema de una situación en donde haya una desigualdad económica frente a un negocio jurídico en particular, tiene que tener una especial perspectiva cuando se trata de un negocio jurídico efectuado entre parientes. ¿Por qué? Porque es hasta posible y muy probable pensar que en el ámbito de una contratación entre particulares que no son parientes, pues la situación del incumplimiento se va a dar. Es algo que forma parte de la modalidad del negocio jurídico. Pero cuando ello se da en el marco de familiares, eso genera una violencia patrimonial muy fuerte, ¿verdad? Porque la persona adulta mayor se siente vulnerada de parte de aquel que es su hijo o su hija, aquel que estaba llamado a tutelarla, y eso genera un daño moral, una violencia muy fuerte para ellos, porque es lo inesperable, es la persona que he tenido en mis entrañas y que me responde de esta forma. Entonces es es muy duro esto, y por eso es que la norma genera una serie de situaciones para posibilitar o potencializar, diría yo, un daño moral en estas situaciones. La violencia, eso es importante, genera un daño a resarcir. Eso es primordial acá, porque entonces podemos entender que toda situación de vulnerabilidad genera una posibilidad real de resarcir, y el tribunal en esa sentencia lo deja muy claro, ¿verdad? El incumplimiento de lo que uno espera en una relación de parentesco, vista desde el punto de vista del negocio jurídico, afecta psicológicamente, y afectó psicológicamente a la señora, ya que incidió sobre su autonomía, su dignidad y su autorrealización. Este incumplimiento contractual, que en otra perspectiva, reitero, podría haberse realizado de otra forma, en el ámbito patrimonial de la violencia surgida por sus propios familiares, es un típico acto de violencia. Es un típico acto de violencia, ¿verdad? Tal y como lo regula la ley integral. Bajo esa perspectiva, se cita esta normativa de Madrid, de España, ¿verdad? Sobre el envejecimiento, que nos dice que la violencia puede ser psicológica, emocional, financiera, y se produce en todas las situaciones de los estratos económicos, étnicos y geográficos. Y el proceso de envejecimiento, ¿verdad?, entraña esa capacidad que es muy difícil de recuperación. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado de su vida donde es muy difícil recuperarse económicamente cuando ha sufrido ese tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, es muy difícil también recobrarse desde ese punto de vista del daño moral sufrido en esas etapas de la vida. Y es por eso que el legislador tiene que diseñar formas en que ese resarcimiento del daño moral, el contenido patrimonial, tiene que ser resarcido. Ahora bien, analicemos qué ha resuelto la Sala Constitucional en nuestro país sobre el tema.
Aquí voy a ser muy sintético en cuanto a la temática, ¿verdad? Tenemos un voto del 2006, ¿verdad? En donde aquí entramos a un tipo de violencia ya que surge de la propia administración pública, del propio Estado, ¿verdad? Aquí la sala declara con lugar un amparo contra personas adultas mayores, una persona adulta mayor que acude al juicio de amparo por la negativa de una municipalidad. En nuestro país es un gobierno municipal, digámoslo así, de una zona, ¿verdad? En instalar agua potable en su vivienda. O sea, la violencia ahí se da por el hecho de que esa persona adulta mayor no tiene la posibilidad de tener un servicio de agua potable, ¿verdad? Claro, aquí uno dirá, bueno, esa violencia se puede ejercer ante cualquier persona, ya sea adulta o no. Sí, pero es que, digamos, la situación del amparo y la tutela para una persona adulta mayor bajo ese contexto debe ser de otra perspectiva. Y aquí lo fundamenta muy bien la sala, ¿verdad? Donde dice que los amparados fueron colocados en una situación que atenta contra la dignidad personal. Claro, desde el punto de vista de la persona adulta mayor, que es distinta en cuanto se le priva la posibilidad de disfrutar agua potable y con ello satisfacer necesidades elementales, ¿verdad? Y se hace referencia, vuelvo a hacer mención al mismo protocolo que cité anteriormente, ¿verdad? De San Salvador, que es importante como una norma de convencionalidad para poder integrar esta forma de protección, ¿verdad? También el artículo primero de la ley de protección para personas adultas mayores muestra, ¿verdad? Y que obliga a dar protección, y es fundamentalmente importante, el voto de la sala constitucional a las personas de tercera edad. Otro voto relativamente reciente es el voto 2008, 13.326, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos una situación en donde se tutela a la persona adulta mayor frente a la administración pública, frente a un instituto que le dota de agua, ¿verdad? Y alcantarillados. ¿Qué fue lo que pasa? Aquí no se repara un daño a la tubería, ¿verdad? Y eso, ¿qué es lo que genera? Un tema de, nuevamente, agua potable, ¿verdad? Que le impide a esta persona más adulta mayor de 81 años, el desplazar grandes distancias para obtener agua. Es que imaginemos lo que es eso, ¿verdad? Es una persona que no puede desplazarse a comprar a un negocio por su edad un galón de agua para traérselo y poderse bañar o sus necesidades básicas. Y entonces ahí tenemos una violencia, ¿verdad? Que no tiene justificación de parte del Estado, porque no toma en cuenta, ¿verdad?, que en determinadas poblaciones puede haber personas adultas mayores a los cuales se les deja sin esa posibilidad de disfrutar agua potable. Entonces, este amparo también es acogido por esto. Nuevamente, la sala es comprensiva. Si bien es comprensible que la reparación es de una magnitud importante, ¿verdad? O sea, habría que ser una reparación grande. Tampoco demuestra el instituto que se diera alguna forma de dar al recurrente acceso al líquido, porque está bien, si la preparación, de acuerdo a los principios de proporcionabilidad o razonabilidad, iba a ser muy grande. Entonces, el Estado estaba llevado a ver de qué forma llegaba o llevaba agua a las personas adultas mayores o en estado de vulnerabilidad. Podemos también tener niños y niñas ahí. Y estaba obligado a dar esa protección especial. En este caso, a las personas adultas mayores, porque se trata de una persona adulta mayor la que plantea el amparo, pero perfectamente es visible para otras personas en estado de vulnerabilidad. En este voto, ¿verdad? Vemos al trámite de la tutela por parte del Estado, ¿verdad? Con una situación que en Costa Rica se da, ¿verdad? Que es la posibilidad a una persona adulta mayor de darle un carnet para que se pueda movilizar en el sistema de buses, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué se ordena a la caja? Bueno, en este caso a la Seguridad Social nuestra, el emitir este documento para que las personas adultas mayores lo puedan utilizar, porque de nada sirve que la norma establezca una obligación de parte del Estado de dotar de esa documentación si no se dota, ¿verdad? Porque entonces hacemos nugatorio totalmente el derecho de parte de las personas adultas mayores para acceder
a un medio de transporte que de acuerdo a la normativa debe ser gratuito para ellos. En este voto, aquí, bueno, nuevamente vuelvo al tema del transporte, ¿verdad? Aquí lo que pasa es que se declara por lugar un amparo, en este voto que hago referencia, contra un chofer del autobús, ¿verdad? Que le exige al recurrente el pagar el transporte por el bus, sabiendo que existe normativa que tutela y que le da a las personas adultas mayores la posibilidad de no pagar, ¿verdad? De no pagar, ¿verdad? Entonces aquí se da una violación y una violencia también por el hecho de que el chofer de bus le exige a él, ¿verdad? Sin tomar en cuenta su condición de adulta mayor, ¿verdad? El pago de del dinero necesario para el viaje. Entonces, la sala, y hace mención y esto es importante verlo, no solo al servicio de autobuses, sino al servicio de trenes, en este voto al cual hago referencia más abajo, ¿verdad? Y al servicio de ferry, que en Costa Rica, con un país que tiene tanta diversidad de medios bueno, supongo que México, evidentemente, más grande, pero aquí nosotros, ¿verdad? Por lo menos incorporamos toda esa posibilidad, todos los servicios, trenes, ferry, tienen que garantizar esa posibilidad de que la persona pueda accesar esos medios de comunicación o de transporte más bien, sin necesidad de hacer un desplazamiento económico. Nuevamente, las autoridades de la seguridad social, ¿verdad? Al exigir, aquí es importante, y aquí volvemos al tema patrimonial, si lo queremos ver de cierta forma, ¿verdad? Porque aquí se comienza a analizar el tema de cómo cuando una persona quiere la protección crediticia de parte del Estado, el exigir requisitos que en realidad no deberíamos exigir para las personas adultas mayores, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la persona adulta mayor estaba solicitando un crédito ante la caja, ¿verdad? Y de la Seguridad Social, y le dice, no, tiene que traerme tales requisitos, porque si no, entonces no le puedo otorgar su crédito con una garantía hipotecaria, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente la sala coge este amparo y le dice que no hay ninguna motivación, ¿verdad? De acuerdo a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, de solicitar requisitos que no son necesarios para esta situación, dada la posición de vulnerabilidad que se encuentra en estas personas. Aquí voy a hacer mención, y aquí sí me voy a detener un poco, y quiero compartir con ustedes algo que para mí particularmente, no sé si en sus países se verá así, pero en nuestro país sí es un tema, ¿verdad?, que vincula la materia penal con la materia civil, ¿verdad? Y es el tema de cómo sanciono yo la violencia patrimonial o cómo sanciono todas las formas de violencia sexual, patrimonial, psicológica, física que puedo hacer ante personas adultas mayores, ante esta población de vulnerabilidad. Nosotros, como ya les dije, tenemos una ley integral y esa ley integral daba ciertos tópicos de sanciones a partir del artículo 62 en adelante, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? Con ese ámbito de vincular el tema del derecho civil con el derecho sancionatorio, se regulaban dos situaciones muy concretas. Estos que voy a delimitar aquí. La indignidad y la ingratitud. Voy a explicar esto, ¿verdad? Nosotros, y supongo que en sus países será así, por lo menos nosotros tenemos una codificación, al igual que en muchas naciones de Latinoamérica, derivada del Código Civil de Napoleón, en donde el tema de la indignidad, ¿verdad? La persona indigna es, de acuerdo a nuestra normativa, la persona que no puede heredar, ¿verdad? Porque en líneas generales comete alguna ofensa grave contra la persona del causante, ¿verdad? La persona que falleció, y entonces pierde su derecho hereditario. Eso es lo que nosotros llamamos aquí en el contexto de la indignidad. O sea, es un instituto civil, no penal, pero que se aplica en situaciones de herencia, ¿verdad? O sea, para decirlo de alguna forma, si yo logro determinar, ¿verdad?, en el ámbito de un proceso que esa persona cometió alguna ofensa grave contra el causante, ¿verdad?, entonces pierde su derecho hereditario.
La ingratitud, a pesar de que son términos que se parecen mucho, es otra situación que regulamos nosotros en Costa Rica. La ingratitud nosotros la vemos más bien como una situación propia de un negocio jurídico concreto, que es la donación, ¿verdad? La donación, como ustedes lo sabrán, es un acto liberal en donde la persona decide donar sus bienes, sobre todo inmuebles, a un donatario, ¿verdad? Pero, y que es una liberalidad, al cual, de hecho, en materia de adultos mayores, se recurre mucho para no hacer un testamento, ¿verdad? Simplemente cuando la persona ya alcanza una situación en donde no puede administrar sus bienes, le decimos, bueno, transmítame sus bienes, dónemelos, y yo me encargo de administrarlos, ¿verdad? Y la persona adulta mayor, porque son sus familiares, ¿verdad? Accede totalmente a eso y hace este negocio jurídico. La ingratitud en la donación se produce cuando, por alguna situación, se puede revocar esa donación. Y aquí volvemos a una situación muy concreta. Evidentemente, la persona que está sometida a un estado de vulnerabilidad no va a tener ni la voluntad ni los mecanismos procesales para poder plantear esa ingratitud y revocar la donación, porque está sometida a un estado de violencia. Entonces es imposible que llegue a un órgano judicial, ¿verdad?, con un abogado o una abogada a plantear una demanda de esta naturaleza. Ante eso, la norma nuestra, ¿verdad?, tenía una solución penal para los casos en donde yo estaba discutiendo el tema de violencia patrimonial y podían emerger estas dos figuras de la indignidad y la ingratitud. Pero no tenía realmente una aplicación práctica, ¿verdad? De hecho, les cuento la experiencia, teníamos alrededor de 10 años desde la implementación de la norma en donde no había ningún caso en donde se habían dado condenas por estas dos figuras de la indignidad y la ingratitud. Claro, había violencia patrimonial, psíquica, sexual, incluso contra personas mayores de edad. Pero ¿qué es lo que pasaba? No se regulaba esto que permitía la norma. ¿Por qué? Porque el operador penal no sabía cómo darle contenido a esto, ¿verdad? De dignidad y gratitud, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, a través de este proyecto, que es un proyecto que les digo, puede estar surgiendo en este momento, porque ayer fue que tuvimos la oportunidad de parte de la Unidad de Acceso a la Justicia de contactar a un diputado para que nos ayudara en la discusión legislativa del proyecto que planteábamos. Nosotros hacemos un planteamiento aquí distinto, tanto la Unidad de Acceso a la Justicia, que también tenemos una subcomisión de personas adultas mayores que preside la doctora Teñanira Martínez, y suscrito, y también la Fiscalía, porque la Fiscalía, claro, evidentemente el Ministerio Público nuestro, ¿verdad?, le interesa esta temática y le interesaba diseñar una política para tutelar esto. Nos ayudó en este proyecto de ley que ayer tuvimos la reunión con el señor diputado y hicimos la presentación. ¿Qué se quiere en el proyecto? Entonces dice, además de las causas de indignidad e ingratitud ya sometidas en la legislación civil, el complemento de la pena, de una pena, ¿verdad?, o sea, que implique violencia en cualquiera de sus modalidades contra cualquier adulto mayor, comprenderá una inhabilitación especial conforme a lo establecido en estas dos normas del Código Penal para dirigir centros de atención a personas adultas mayores. Entonces, ¿qué es lo que conlleva aquí? ¿Qué estamos diciendo, verdad? Que si yo encuentro una persona que ha cometido algún delito contra una persona mayor, ¿verdad?, que puede ser, muchas veces vienen de las personas que dirigen incluso centros de atención de personas adultas mayores. Entonces, eso que implica una inhabilitación especial para que no pueda administrar ya esos centros, ¿verdad? Y además, desde el punto de vista laboral, y esto es importante verlo, ¿verdad?, generamos una situación en donde esa conducta de haber incurrido en esa violencia patrimonial, psíquica, incluso física contra personas, se considera una falta laboral grave y acarrea la posibilidad de un despido sin responsabilidad patronal. Eso lo vimos nosotros desde distintos ámbitos, porque los centros de atención de personas adultas mayores pueden ser privados o públicos. Entonces aquí incorporamos esta situación para consolidarlo como una falta grave, ¿verdad? La otra situación que
que esbozamos también. Una modificación a esto que les expliqué de las causales de indignidad y de ingratitud. Recuerden que les había explicado que la indignidad era para los supuestos de cuando la persona ya está fallecida, ¿verdad? Y la ingratitud es cuando hace una donación. Entonces, ¿qué dijimos acá o qué se señala acá en la reforma? Bueno, la sentencia va a señalar una situación muy concreta. Ve que y le rescato esto. Nuestro Código Civil es de 1887, ¿verdad? O sea, es una norma ya bastante viejita, ¿verdad? Pero tiene estas figuras que son tradicionales en la legislación napoleónica, ¿verdad? De la indignidad o la ingratitud. Nosotros aquí le damos otra perspectiva, una perspectiva de protección y de tutela, y vinculamos dos materias, penal y civil. Entonces, ¿qué dejemos acá? Bueno, cuando el tribunal penal conoce un determinado delito, que ahora vamos a ver cuáles son, puede también ordenar y comunicar dentro de la sentencia penal que el sujeto que cometió el delito, ¿verdad? Se encuentra en una situación de indignidad. O sea, ¿qué es lo que queremos decir? Que si estoy dilucidando en un proceso penal una situación contra un familiar que cometió algún delito, a los cuales voy a hacer referencia posteriormente, ¿verdad? El juez penal o el tribunal penal está obligado a hacer una declaración en cuanto a la indignidad de la persona. ¿Qué generaría eso? Que yo, con esa sentencia, con eficacia de cosa juzgada material dictada en la materia penal, pueda acudir a la vía civil, ya el proceso sucesorio, y determinar que esa persona es indigna. Y ya con eso, entonces, le genero dos sanciones. Una sanción penal, desde el punto de vista que puede ser una multa o una pena privativa de libertad, pero también una sanción patrimonial, porque es la única forma de poder tutelar para que estas sanciones no se den, porque entonces la persona que cometió esa violencia pierde su condición de ser heredero o heredera de la persona ya fallecida. Claro, aquí estamos en un supuesto en donde la persona ya ha fallecido, ¿verdad? Si estamos en un supuesto de que la persona no ha fallecido, pero resulta que en virtud de esa violencia física, psíquica o patrimonial que yo le hice, él hizo una donación o efectuó una donación, ¿verdad? Esa donación también se le va a comunicar eventualmente también al juez civil para que la parte interesada, que puede ser perfectamente su familiar, plantee un proceso de ingratitud y le diga al juez civil, vea un momentito, tengo una sentencia firme en donde a esta persona se declara que está en un estado de ingratitud frente al donante, frente al adulto mayor que me donó, para que quede sin efecto y se revoque esa donación. O sea, hacemos una situación que es para mí es muy interesante, por lo menos, de vincular dos materias, una sancionatoria y una desde el punto de vista patrimonial. Entonces vamos a ver los casos en donde eso es posible, ¿verdad? Y ya con eso, no sé cómo voy con los tiempos, pero yo que ya casi terminando. Entonces, ¿cuándo podemos hacer eso? Bueno, en los casos, penalmente, en los casos de agresión física, sexual, psicológica y explotación económica. O sea, si yo en materia penal estoy analizando una temática así, entonces la norma me exige hacer un procedimiento de indignidad o de ingratitud, dependiendo de la situación, de si la persona está viva o fallecida, ¿verdad? Y si hay una donación entre medio, ¿verdad? El abandono de una persona adulta mayor, ¿verdad? Eso puede conllevar también una situación de indignidad y de ingratitud. Claro que sí, porque es una ofensa grave. Es una ofensa grave porque es mi familiar y lo estoy abandonando, ¿verdad? Cualquier tipo de violencia que produzca un menoscabo sexual, psicológico, patrimonial de la víctima, ¿verdad? Entonces, todas estas normas típicas desde el punto de vista penal generan que el juez penal pueda hacer esa comunicación al civil por una situación propia de la sentencia. O sea, tiene que haber una declaratoria en donde se diga que hay indignidad o ingratitud y esto se puede realizar. Claro, si la persona está viva, ¿verdad? En el caso de la donación, puede darse esta situación de un perdón tácito o expreso, que yo diría que eventualmente, evidentemente, se va a dar. ¿Por qué? Porque no dejan de ser sus hijos o sus hijas. Entonces, esa situación se va a dar, ¿verdad? Porque los padres y las madres son así, y ustedes que son padres y madres seguro lo saben, uno le perdona a todos los hijos, por más violencia que a veces se dé. Entonces se da esta posibilidad, lo anterior, sin perjuicio del perdón
¿Cuál sería ese perdón tácito? Por ejemplo, ¿verdad? Si digamos, si por ejemplo, yo hice la donación y me están diciendo que la persona es ingrata, ¿verdad? Yo podría ratificar esa donación. Sí, yo conozco esa situación, pero muestro mi perdón al, ¿cómo se llama? Ratificar la donación. Claro, yo tendría que determinar, y esto es lo importante, que eso se da en un ambiente de conciencia libre y espontaneidad, porque ustedes bien lo sabrán, el círculo de violencia se reproduce. Entonces, si esa violencia se dio en el momento de la donación, evidentemente esa persona adulta mayor está sujeta a un círculo de violencia. Por lo cual, ese consentimiento libre, espontáneo y del perdón tiene que ser algo que sea verificable, porque entonces bajo esa situación de círculo de violencia, entonces evidentemente va a perdonar y va a ratificar la donación. Lo que será verificado, y eso es importante, ¿verdad? Claro, aquí el juez o la jueza tiene que tener todo un arsenal, ¿verdad? Trabajadores sociales, psicólogos que me permiten decir, bueno, estoy en una situación en donde de forma consciente, libre y espontánea, esta persona, ¿verdad? Ya ha salido del círculo de violencia y puede dar su perdón ante lo que hicieron, ¿verdad? Importante esta norma también en cuanto al inicio del proceso. O sea, da la posibilidad de ordenar una medida cautelar al inicio propio del proceso penal, de comunicar al registro público nuestro, ¿verdad? La anotación y los bienes del ofendido. Nótese que dicen del ofendido. Aquí el ofendido sería la persona adulta mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando esto suceda, cuando ya la persona se vea involucrada, en este caso la persona acusada, se vea involucrada en un proceso penal donde se está discutiendo una posible violencia patrimonial, sexual o de alguna forma contra su familiar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a traspasar esos bienes a un tercero. Y entonces ahí, bajo la visión por lo menos que existe en la materia civil, se dirá, bueno, ese adquirente es de buena fe, él no sabe esa situación. Entonces ese traspaso se tiene como válido porque no puede afectar a esa persona adquirente de buena fe. Pero aquí de esta forma se evita eso. Porque entonces, interpuesto el proceso de denuncia, ya de una vez la autoridad penal tiene que enviar una anotación al registro y la persona lo puede adquirir, pero lo adquiere con esa anotación, sabiendo que en alguna oportunidad puede ser que esa negociación, ¿verdad?, se vea afectada y que por la situación de la violencia patrimonial que sufrió la persona, ¿verdad? Ya termino con esta última norma, ¿verdad?, que tiene que ver más bien con el tema de la donación. Recuerden que hablamos de la ingratitud. ¿Cuándo puedo ser ingrato con una persona adulta mayor que me hace una donación? La norma nuestra eran dos incisos nada más. Aquí nosotros le dimos un contenido más actual, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Le dijimos, ok, una vez aceptada la donación, no puede revocarse, sino por ingratitud. ¿Pero qué es ingratitud? Definamos eso. Ok, cuando el donatario devuelve. ¿Qué más ingratitud es que el donatario haya matado a la persona que le donó? Evidentemente, aquí tenemos una causal muy grave, o atente contra la vida del donante. Sus padres, consortes, ocasiones lesiones o cometa violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, en alguna de estas personas, ¿verdad? Entonces, esa situación ya da una posibilidad de que esa donación sea revocada, ¿verdad? O afecte la honra, la memoria de la persona. Cuando el donatario acuse o denuncie falsamente al donante, ¿verdad? Por ejemplo, para una situación que incluso el procedimiento penal puede ser una forma de violencia contra la persona, ¿verdad? Cuando se encuentren algunos casos previstos por el numeral, en este caso 196 del Código Familiar nuestro, yo sé que en sus legislaciones puede ser que la figura de la tutela se aplique para personas adultas mayores o para personas menores de edad. En nuestro ordenamiento, la tutela es una figura que solo se aplica para personas menores. Entonces uno diría, ¿cómo puedo pensar que el tutor va a cometer, voy a aclararlo, ingrato de una donación? Si el menor, o sea, persona menor de edad, no puede transmitir bienes. Pero aquí pasa una situación muy interesante, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Yo soy el padre del menor. Sé que estoy ante una enfermedad terminal, no tengo otros parientes más cercanos.
bueno, o sí los tengo. Entonces yo designo como tutor, digámoslo, a mi hermano, ¿verdad? De mi hijo menor de edad, lo designo así, por un acto de voluntad. Y además le dono bienes a ese tutor para que ese tutor los administre en función de la tutela de mi hijo, porque ya yo estoy a punto de fallecer. O sea, no hago un testamento, sino que simplemente hago una donación de esa forma, o lo puedo hacer vía testamentaria, ¿verdad? Pero también meto un contenido patrimonial. Entonces, esa persona que puede cometer contra mí violencia, puede ser que ejerza violencia patrimonial, física o de alguna forma sobre mi persona cuando estoy vivo. Entonces, esa situación conllevaría la posibilidad de revocar esa donación, ¿verdad? Por la violencia que el donatario hace hacia el donante, ¿verdad? El no proporcionar alimentos, importante eso. El hecho de no proporcionar alimentos es una obligación de acuerdo a nuestra codificación en familia, ¿verdad? Se genera como una situación de ingratitud. Entonces yo podría perfectamente revocar una donación si yo veo que esa persona no está incumpliendo su deber alimentario. O sea, es una persona que la persona adulta mayor le donó sus bienes. Y una vez que recibe esos bienes en donación, se olvida totalmente de brindarle alimentos a la persona adulta mayor. Evidentemente, esa es una situación de ingratitud, ¿verdad? Entonces, conlleva el revocar la donación. Cuando lo abandone al donante o omita brindarle condiciones dignas de acompañamiento, ¿verdad? Porque, y eso es importante verlo, la violencia no solo es patrimonial, la violencia se ejerce psicológicamente. Cuando una persona adulta mayor está acostumbrada a visitas, a gente que lo visite, a gente que se preocupe por él, eso es violencia. Eso es violencia. Entonces, puede ser que muy interesante, cuando quería hacer que me hiciera la donación, llegaba a verlo una vez a la semana, todas las semanas llegaba, pero ya una vez que el señor o la señora me hizo el traspaso por la donación, adiós, ¿verdad? No lo volví a ver, porque ya tengo lo que yo quería, ¿verdad? Y eso es violencia. Eso es violencia, ¿verdad? Entonces eso conllevaría una situación también de ingratitud. El recibir por donación mediante fraude, intimidación, haberlo intimidado para que él me dé su consentimiento, engaño, poder, coacción o alguna forma colocarlo en esta situación de vulnerabilidad. De mi parte, sería todo, ¿verdad? Yo quisiera, si es posible, si tienen algunas preguntas, ¿verdad? Yo lo que quería exponer es básicamente la situación de nuestra normativa con esta reforma, que me parece una reforma, quizás ustedes la tienen más desarrollada que nosotros, pero para nuestro país sí es un cambio de paradigma en la situación penal y civil y la situación de las personas adultas mayores, un cambio de paradigma para proteger. Y si quieren alguna duda o la presentación, que veo que uno de los participantes estaba pidiendo la del anterior expositor, supongo yo, me la pueden pedir ahí a mi correo electrónico y yo con mucho gusto, es mi correo electrónico particular, se las envío con mucho gusto junto con las sentencias que les pueda ayudar yo. Y estoy para servirles. Muchas gracias, señor Olasco. Le voy a pasar la palabra a mi colega Miguel Ángel para que nos ayude con hacer las preguntas que ya tenemos aquí puestas en el chat. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, señor Olazo, por su presentación. Y a continuación daré lectura a algunas de las preguntas que nuestros participantes tienen para ustedes esta mañana. Cintia Chacón nos pregunta, ¿cómo hacer que los adultos mayores sean conocedores de estas normativas y procedimientos? Pues muchos desconocen que pueden estar siendo víctimas u otros no saben qué hacer o a dónde acudir. Sí, bueno, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Tenemos una entidad llamada, pública llamada el CONAPAN, ¿verdad? Que se encarga de esa tutela, ¿verdad? La intervención de esa entidad la puede promover cualquier persona que perciba violencia en una persona adulta mayor. Y es que es algo importante, qué buena esa pregunta que hace ella, porque quizá la violencia uno la encuentra referida más bien a la situación práctica y personal de la persona, valga la redundancia, pero puede ser que una persona cercana, ¿cómo se llama?, se encuentre bajo esa situación y ve esa violencia contra la persona desde el punto de vista físico, patrimonial, y lo puede denunciar.
la ley de violencia doméstica nuestra, de hecho, permite, ¿verdad?, que la situación de violencia pueda ser denunciada por cualquiera que se percate o constate la situación de la violencia. Entonces, es aquí un llamado, ¿verdad?, para primero, si la persona no cuenta con los medios, que es usualmente porque no cuenta con la posibilidad de comunicarse, ¿verdad?, que otros familiares, sus amigos o su círculo de protección, porque hay círculos de protección en todo lado, ¿verdad?, puede también iniciar estos procesos, denunciar penalmente, acudir ante el CONAPAN para que el CONAPAN presente la acción respectiva, ¿verdad?, en la vía penal o en la vía civil, en la que corresponda, ¿verdad? Muchas gracias, señor Olazo. Y bueno, tenemos 3 preguntas que están interrelacionadas, entonces me gustaría plantearlas juntas para su respuesta. Una es de Eduardo Jiménez, otra de Sharon Segura y de Anaí Fajardo. Y bueno, preguntan acerca de el abuso patrimonial y la ingratitud, y preguntan que cómo puede una persona mayor manifestar el abuso patrimonial que está sufriendo, por ejemplo, por parte de un hijo, si es que tiene miedo a represalias, y si aún siendo denunciado por terceras personas, ya que no se puede atrever, o sea, bueno, ya que no puede vivir con las represalias. Eso lo pregunta Eduardo. Y en el mismo sentido, Sharon pregunta acerca de si hay estadísticas en el Poder Judicial que manejen cuánta violencia patrimonial existe o cuántas denuncias. Y de todas las denuncias planteadas, cuántas llegan a sentencia y se logra resarcir el daño causado. Por último, Anaí, con respecto a la ingratitud, pregunta que cuál es la prueba idónea para acreditar la violencia. ¿Tendría que ser simplemente una denuncia de violencia doméstica o bien podría ser testimonial, por ejemplo? Ok, Miguel, si eran 3 preguntas en distintas temáticas, así que digamos, si me la haces la del compañero primero y salimos de esa, después vamos con la otra para contestarnos como se debe. Si querés la primera, vamos con la Muy primera. bien, Eduardo, ya tenemos también otra pregunta de Irma Ríos. Sí. Eduardo dice, ¿cuál es el proceso cuando una persona mayor sufre de abuso patrimonial por parte de un hijo y el adulto mayor no quiere manifestar por miedo a represalias por parte de sus propios hijos, aun siendo denunciado por terceras personas, ya que el adulto mayor no se atreve por dicha represalia? Sí, pero es que interesante el planteamiento que hace, digamos. Debemos recordar, y vuelvo a lo mismo, a la situación de violencia. En la situación del círculo de violencia, la persona que está inmersa en él se encuentra en una situación básicamente de muchas veces de imposibilidad desde el punto de vista psicológico de poder plantear. Por eso es que el ordenamiento en esa medida, vista como una situación de violencia doméstica o violencia patrimonial, llama a que la denuncia puede ser atendida aún viniendo de personas que no forman parte de ese núcleo directo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo aquí tendría que decir, bueno, un momentito, es que la señora está sometida a una situación de violencia, ¿verdad? Entonces, yo la denuncio porque la he constatado, es esto y esto y esto, pero bueno, entonces tenemos que verificar eso. Yo tendría que, desde el punto de vista del órgano jurisdiccional, ¿verdad?, asesorarme con toda una batería de asesores técnicos, trabajadores sociales, psicólogos, especialistas en la materia de personas adultas mayores, para poder analizar la situación y ver, bueno, aquí esta situación se da realmente una situación de violencia patrimonial, es una persona que está siendo violentada y ya una vez obtenido ese dictamen, ¿verdad?, que sería una situación que tenía que ser rápida porque es una situación de violencia, ¿verdad? Entonces tendría que dictar esa resolución a la mayor prontitud para poder determinar que estamos ante esa situación y darle trámite al caso. Es cierto, puede ser que la persona no lo haga directamente, pero puede ser que un amigo, un vecino se dé cuenta de esa situación y esté llamado a eso. Y eso es importante. Desde el punto de vista del Estado, considero yo que el Estado debe potencializar la protección de nuestros adultos mayores. A través de la sociedad, todos tendríamos que protegerlos. Uno ve que, y lo hacemos, y usted ve que lo hacemos, usted ve a un niño que lo agreden en la calle, ¿verdad? Y ya usted se preocupa, plantea qué pasa aquí. En cambio, uno quizás en el ámbito de un adulto mayor no lo ve porque usted no lo ve en la calle, porque está inmerso a veces en su casa, ¿verdad? Y usted no lo ve, pero puede constatarlo, puede de alguna forma enterarse. Y si eso se entera o tiene una leve sospecha de que eso pasa, hay que dirigirse a las autoridades. Pues. Y eso es importante para la protección de esta población, porque es vulnerable de todo. A la hora la de la compañera Sharon, me parece. Claro que sí, con gusto. Sharon Segura pregunta, ¿dentro del Poder Judicial se manejan estadísticas de violencia
patrimonial o algún tipo de otro de violencia donde las personas mayores son víctimas de todas las denuncias planteadas, ¿cuántas de ellas llegan a sentencia y se logra resarcir el daño causado? Ok, esa información ya no se la puedo brindar. En el Poder Judicial nuestro, la Fiscalía o el Ministerio Público, y nos puede dar esa información de lo que, en el momento del desarrollo de esta norma, a las cuales hice referencia al final. Sí, me había dicho la fiscal Tatiana Chávez, que es la que nos ayudó en este proyecto, que había muy pocos casos, de hecho, ninguno que ella recuerde a los 10 años de la implementación de la ley, en donde los fiscales, porque es el Ministerio Público el que tiene que pedirle al juez de juicio que haga la condena con base a esas situaciones de indignidad o de ingratitud. Entonces dice ella que nunca se había presentado en ninguna en donde la fiscalía lo pidiera, ¿verdad? Pero esa información estadística se la puede brindar perfectamente ella, yo se la puedo conseguir, me puede escribir al correo y yo con mucho gusto se la consigo ya a nivel estadístico. Sí, pero casi estoy seguro y le puedo asegurar que no es así. Han habido casi ninguna condena en que toque la temática que estamos analizando desde el punto de vista patrimonial. Muchas gracias. Y la de mi amiga Naí Fajardo, esa sí, la escuché y me la recuerdo, Miguel, porque fue la última. Por eso me la recuerdo. El tema de la prueba, cómo determinar el tema de la ingratitud. Bueno, es que ahí tendríamos una amplitud de prueba total, ¿verdad? Porque desde el punto de vista penal, sí podría ser la propia declaración del ofendido, entendida por la primera pregunta que hizo el compañero al inicio, ¿verdad? Que está sujeto a una situación de violencia. Entonces yo tendría que valorar con mucho cuidado esa situación de la declaración que él me dé. Evidentemente porque él no me va a plantear situaciones de violencia muy claras porque está inmerso en eso. Entonces yo tendría como autoridad cuando recibo esa prueba de parte del ofendido, que sería su declaración en el proceso, entendida o valorada bajo el tema de la violencia. Es un aspecto que creo yo que se podría complementar con dictámenes psicológicos, en donde se me determine mediante una pericia que la persona sí está sometida a un estado de violencia y por eso su versión de los hechos él lo ve así. Tendría que abordar también el tema de los testigos, prueba documental, el negocio, no sé, podría ser tan infinito la situación que presente dentro del ámbito penal, ¿verdad? Porque aquí estamos en un ámbito penal que puede generar efectos desde el punto de vista civil, ¿verdad? No sé si le quedé bien con esas preguntas. Y si no, cualquier duda, aquí estamos. Sí, bueno, si continúan con alguna duda, alguna de estas tres personas nos puede hacer saber. Claro, Miguel, para eso estamos. Y tenemos ahora a Irma Ríos, que nos pregunta si se puede actuar de oficio a través de CONAPAM en el caso de que una persona mayor no quiera demandar porque se trata de su hijo o hija, aunque se tenga conocimiento de abuso y maltrato. Sí, de hecho el CONAPAM está llamado, no es que quiera o no quiere, está llamado a poner en tutela esa situación, ¿verdad? Porque estamos en la comisión eventual de un ilícito, ¿verdad? Está en la obligación de hacerlo y presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Claro, está llamado. Ahí es donde tengo que llevar sensaciones de violencia. ¿Por qué? Y muy buena la pregunta que usted hace, porque es que, a ver, ¿qué es lo que nos está pasando? Es un tema en donde, digamos, dependiendo del delito, porque la norma nos evoca una situación también de multas o penas privativas de libertad, pero a veces hasta multas. Y puede ser una multa ínfima, ¿verdad? Desde el punto de vista patrimonial, pero que no incide en un convencimiento total de la persona de lo que está haciendo en el ámbito de sus conductas. Pero ya cuando usted ve que se está afectando un tema patrimonial, que está perdiendo su posibilidad de ser heredero o heredera, o está incidiendo en una posibilidad de un negocio jurídico que ya hizo, entonces sí, las personas ahí sí se preocupan porque el tema económico que es un tema que nos llama la atención a todos, pero entonces hay que darle protección. Es una población en vulnerabilidad que hay que buscar la protección de todos los ámbitos, no solo del penal, sino de todos los ámbitos que podamos, familia, civil, derecho penal, lo que sea, porque son personas que en este momento están siendo vulneradas y hay que protegerlos. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Gisela Valverde nos pregunta,
El proyecto de ley solo considera las causales de indignidad e ingratitud en causas penales. ¿Qué ocurre con las sentencias de los juzgados de violencia doméstica que acreditan en sentencia la existencia de violencia contra una persona mayor? Muy buena pregunta, sí. Evidentemente también es un elemento probatorio, pero que yo pudiera llevar a las dos vías, ¿verdad? O sea, digamos, ella lo que nos está diciendo es, si yo planteo un proceso de violencia doméstica y obtengo una sentencia de violencia doméstica que me diga que hay violencia patrimonial contra una persona adulta mayor, ¿qué puedo hacer con eso? Bueno, puedo hacer dos cosas. Las dos vías están. Puedo acudir a la vía penal, ¿verdad? Bajo la situación de, si me encuentro dentro de la tipicidad de la norma que lo prevé, la violencia patrimonial, sexual o de alguna forma, e iniciar el proceso. O con esa condena, ¿verdad? Iniciar un proceso, dependiendo de la situación concreta, ¿verdad? Por ejemplo, si usted se encuentra ante una situación en donde la persona ya ha donado, tiene una donación ya hecha, y usted se encuentra bajo esa hipótesis de que la persona sufrió violencia patrimonial, sexual, psicológica, y encuadra entre los supuestos que dice el 1405, ¿verdad? Con esta reforma, ¿verdad? Porque en la actualidad no, la norma no dice eso. Usted pudiera presentar su proceso en la vía civil, ¿verdad? Para revocar esa donación. Entonces son dos vías las que tiene, ¿verdad? Con ocasión de la sentencia, ¿verdad? Ahí la sentencia de la violencia doméstica me permitiría abrirme un espectro de protección que iría tanto lo penal como lo civil, dependiendo del caso concreto. La situación es esa, pero sí, claro, es un elemento probatorio importantísimo para el proceso, en la sentencia del juez o de la jueza de violencia doméstica. Muchas gracias, señor Olazo. Daniel Jesús Solís nos pregunta, desde su experiencia en el trabajo de violencia hacia las personas mayores, ¿cuál considera que son los desafíos que deben considerarse para una protección integral de esta población? Sí, muy bien. El tema es también desde el punto de vista de dos ámbitos. O sea, digamos, la violencia se puede dar de un ámbito más cercano, ¿verdad? Que es el que pretendemos nosotros superar con el proyecto, ¿verdad? Hacia los garantes, digámoslo así, de la persona adulta mayor, pero también se puede dar desde el punto de vista de la delincuencia organizada, ¿verdad? El tema de la ciberdelincuencia, ¿verdad? Para nadie es un secreto que si yo soy un delincuente y sé que la persona está recibiendo, que tiene, y pasa mucho, tiene su tarjeta, tiene su forma en donde él cambia su pensión, utiliza su régimen jubilatorio de alguna forma, y yo investigo, simplemente hago un estudio que es tan fácil para un delincuente informático saber eso, y hago llamadas, y uno ahí debería tutelar a sus personas queridas, adultos mayores, ¿verdad? Porque eso es muy común, mire, le dicen, lo llaman por teléfono, lo llaman y ahora todo adulto mayor tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Casi la gran mayoría, ¿verdad? Entonces lo llaman, mire, es que yo necesito que usted me dé su número de clave de la tarjeta porque va a ganar un concurso. La persona adulta mayor no conoce las consecuencias de eso. Entonces es un tema de protección, considero yo que es un tema de protección de parte de los llamados a proteger, porque yo puedo ponerle toda esa advertencia hacia una persona adulta mayor, pero si lo tengo en un ámbito de soledad, en un ámbito en donde no lo visito, no lo tutelo, no lo cuido, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esas situaciones se van a dar, porque es una llamada de alguien que se está preocupando por él, está produciendo una situación que puede ser, a veces, porque esos ciberdelincuentes son muy conocedores de la psicología de la persona, entonces le ofrecen cariño, lo tratan muy bien, le ofrecen esto, mire, deme los datos, y al fin de cuentas, la cuenta de la persona la deja sin sustento económico, ¿verdad? Entonces, creo yo que la política a nivel del Estado debe ser una situación, protejamos a las personas adultas mayores, o sea, protejamos a los nuestros, protejamos a nuestra población más vulnerable, y eso sí, estar pendiente de ellos, ese tipo de llamadas, indicarles, explicarles, ¿verdad? Y estar pendientes. Si yo estoy pendiente de la persona y a cada rato estoy viendo qué llamada le entra, qué mensaje le entra, mira qué es lo que está pasando y qué me comunica, si tengo esa comunicación, ese cuidado, yo le aseguro que es una forma más bien de protegerlo, ¿verdad? Pero es un llamado a nosotros como sociedad. Uno dice, el Estado debe hacer, sí, pero nosotros como seres humanos también, que tenemos personas adultas mayores en nuestras casas, debemos tutelarlas.
Muchas gracias por su respuesta. Y tenemos una opinión de Oscar David Silveira. No sé si guste abrir su micrófono para que la pueda comentar en persona. Oscar David, le escuchamos. ¿Me escuchan ahora? Sí, señor. Sí, señor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Comentaba que en los equipos multidisciplinarios, muchas veces, encontramos la fundamentación necesaria para que el magistrado tenga elementos de convicción suficiente para iniciar acciones y luego, a partir de todo ese material probatorio técnico que aportan esos servicios especializados muchas veces del Estado, caso por ejemplo de hospitales públicos o también sanatorios privados, donde las direcciones técnicas terminan al conocer el hecho de vulneración de derechos, esa vulneración, ya sea por una internación, por una atención por sus equipos de referencia en temas de abuso sexual o toda otra forma de vulneración de derechos, en la calidad de esos informes técnicos, en la prontitud de la denuncia, permite salvaguardar esos derechos vulnerados y además permite después, con criterio de la sana crítica, que el magistrado pueda tomar una decisión que en definitiva venga a proteger como es debido. En el caso del Estado, por ejemplo, los que trabajamos en la función pública, tenemos la obligación de realizar esa denuncia. Referente además a lo que comentaba usted del Código Civil, yo ejerzo en Uruguay y nuestro código también es de esa época y los criterios técnicos son prácticamente los mismos. Hemos perdido, lamentablemente, esa gran capacidad jurídica que tenían toda esa generación del 900, que fueron aquellos que nos dieron códigos tan avanzados en esos momentos. Un gusto escucharlo, gracias por permitirme estos comentarios. Gracias, Oscar. Y un gran saludo a Uruguay. Tengo familia allá en Canelones, cerca de Montevideo. Tengo familias allá en Uruguay y mi saludo siempre a la gente del Uruguay. Mucho, mucho cariño le tengo al Uruguay. Sí, para mí es un tema y como bien lo indica usted, es un tema de celeridad del sistema, ¿verdad? Nosotros, y ahora usted hizo mención a algo que me parece muy interesante, nosotros tenemos una idea de que la pericia científica, ¿verdad?, tiene que venir directamente de la administración pública, es lo que se espera, ¿verdad? Pero perfectamente también en ese ámbito de tutela, ¿verdad? Podría ser incluso una pericia privada, ¿verdad? De un médico especialista en personas adultas mayores y que me diga, bueno, esta señora está sometida a un aspecto de violencia y el juez, claro, bajo esa premisa que usted dice muy claramente, la sala crítica tendrá que valorar ese dictamen, traer al experto privado que se lo hizo, ¿verdad? Para poder determinar, bueno, con base a qué puedo contrarrestar o hacer un contradictorio de lo que dijo en el dictamen. Pero sí, muy claramente lo ve usted, ¿verdad? Y tenemos la misma visión. Yo creo que, por lo menos le puedo compartir la experiencia de Costa Rica. Nosotros hemos tenido como un temor reverencial a modificar la legislación civil derivada del Código Napoleón. No sé por qué, pero entonces lo que hacemos son pequeños parches para poder llenar para situaciones más actuales, como es esta precisamente, de las personas adultas mayores y otras, ¿verdad? Para las personas también en situación de discapacidad. Pero sí, se hace necesaria una legislación, yo diría, civil, comercial, penal, de familia. Sobre todo la familia ya está muy avanzada en eso, pero que se adapte esta a la legislación civil, ¿verdad? Para hacerla actual, a los cambios, a una situación en donde evidentemente el legislador de esas épocas no veía el marco de los derechos fundamentales como integral desde el punto de vista de la legislación primaria, llámese codificación. Entonces, para mí el intérprete actual del derecho tiene que tener en cuenta un control de convencionalidad, una visión de la constitución política o la norma internacional y integrarla a la norma de contenido primario, ¿verdad? Para poder darle una satisfacción realmente a un principio de tutela judicial efectiva. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, en lo que escriben más preguntas en el chat, la señora Wen Chuan quiere tomar la palabra, por favor. Y después veo que Pamela Núñez también tiene un comentario que hacer. Buenas tardes,
magistrado, un gusto realmente que comparta con nosotros en esta oportunidad. Creo que es un privilegio para todos los que estamos aquí a escucharle. Desde mi perspectiva, tengo varias consultas y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlas. Una de ellas tiene que ver con una duda que me ha surgido desde hace mucho tiempo en relación a la protección de los derechos de las personas mayores. Cuando nosotros trabajamos con la Convención sobre Derechos del Niño, el principio del interés superior del niño es marco y rige precisamente yo diría que para ponderar los actos de todo tipo en función del bienestar y las libertades y derechos de los niños y adolescentes. Mi pregunta, esa es mi primera pregunta, ¿qué piensa usted con respecto a las personas mayores? ¿Cuál sería el equivalente en términos de un principio similar al interés superior del niño para las personas mayores? ¿En qué sentido? En que si nosotros tuviéramos que analizar una situación, pudiéramos aplicar este principio para discernir con respecto a la vulneración o no de los derechos del sujeto. Esa es mi primera pregunta. Otra pregunta que tengo... Y le respondo esa y después vamos a la otra. Bueno, por supuesto. Porque sí, me gusta, a mí me gusta ir una y así, con todo el respeto, le puedo contestar a usted con toda la actitud que usted se merece. En lo que me pregunta, qué interesante, ¿verdad? Porque para mí un paradigma o que puedo encontrar yo frente a la situación, o una situación de similitud, más bien es lo que quiero decir, que puedo encontrar entre el interés jurídico superior de la persona menor de edad y en la situación de la persona adulta mayor, es una situación que creo yo que es más abstracta todavía que el principio de interés jurídico superior, que es el estado de vulnerabilidad. Yo lo que tengo que determinar en ese momento es el estado de vulnerabilidad que se encuentra la persona. Y una vez determinado ese estado de vulnerabilidad, entonces tengo que girar situaciones de protección. Para mí, lo que lleva es inicialmente una génesis. El estado de vulnerabilidad genera un mecanismo procedimental que tutele ese estado de vulnerabilidad frente a todo lo que eso conlleve, ¿verdad? Porque la situación clara del interés jurídico superior gira en torno a, claro, decisiones en donde tengo que tomar en cuenta ese interés jurídico superior en función, claro, de la persona menor de edad. Pero en personas adultas mayores, yo diría que me gustaría, y usted me lo pregunta y yo con todo respeto se lo digo, yo lo vería bajo otra perspectiva. O sea, primero, focalizar algo. Son personas en estado de vulnerabilidad. Eso lo tengo que tener bien claro. Y una vez que he focalizado eso, dirigir racional, proporcionalmente y de acuerdo también a principios de equidad, todo aquello que tenga que ver para corregir esa situación de vulnerabilidad que se vio violentada por la actuación concreta que se dio. Y así, ¿verdad? Digámoslo así, le quito ese concepto jurídico abstracto, ¿verdad? El interés jurídico superior y lo hago ubicado a una situación más concreta. No sé si le solventé la primera pregunta que me planteó. Sí, sí, me es muy útil para poder utilizar, digamos, en la práctica. Tengo otra pregunta, y si me permiten también los compañeros, y es un poco más específica relacionada con lo que ha ocurrido en Chile. En Chile se presentó un proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos durante la pandemia, fue en el 2020. Luego se hizo una separación y se dijo, bueno, los cuidados paliativos serían un proyecto independiente del proyecto de ley de muerte digna. Sin embargo, yo estaba leyendo una sentencia de la Corte sobre una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, donde trabajaban el derecho a la muerte digna desde la perspectiva del derecho a la salud. Y también lo vinculaban con los cuidados paliativos. Entonces, mi duda, principalmente, que yo creo que vamos a poder ver más adelante también, es, bueno, ¿qué sucede con esto? En este caso, ¿cómo se podría discernir de mejor manera una legislación de este tipo, relacionada con el derecho a la muerte digna? Porque hay mucho debate. Y a mí lo que me preocupa,
y me preocupaba, sobre todo en el contexto de pandemia, es que en un país donde estaba altamente afectada a las personas mayores, igual que el resto de la región, se discutiera un tema tan delicado y en el cual la participación de las personas mayores no siempre fue la más abierta. Entonces, quisiera así como, ¿cómo ve usted este tipo de iniciativa? Sí, qué interesante lo que plantea usted, porque es que es un tema, ¿verdad? Que digamos, vamos a ver, y perdón que la temática gira en torno a eso, digamos, porque usted me la hace desde el punto de vista de la perspectiva constitucional. Desde la perspectiva constitucional, el juez constitucional tiene, al igual que el juez en tutela de derechos humanos, tiene en su aplicación una gama impresionante de conceptos jurídicos indeterminados, ¿verdad? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el debido proceso, el derecho a la propiedad, el derecho a una vejez digna, ¿verdad? Entonces, todo ese contexto que requiere, ¿verdad? Concretización. Al momento de que yo tengo un concepto de esa naturaleza, queda en lo abstracto, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir, sí, es parte del derecho a la salud, pero ¿qué entendemos como derecho a la salud? Ese es el tema, ¿verdad? Porque si no, no se pierde esa abstracción. Digamos, yo puedo ver en un instrumento internacional un concepto jurídico indeterminado, y es que es eso, el promotor del proyecto, el que diseña la constitución política, no quiere dar un contenido concreto, y no lo tiene que hacer, porque es la idea de que el operador del derecho le dé un contenido a eso, ya cuando lo aplique al caso concreto. Entonces, si usted me dice, bueno, yo en ese enfoque que me dice la sentencia de la Sala Constitucional nuestra, ¿verdad? Que lo ve desde el punto de vista del derecho a la salud, bueno, habría que ver cómo veo ese concepto desde el punto de vista, cómo vinculo un derecho a la salud con un derecho a la muerte digna, ¿verdad? Entonces, digamos, tiene que ver con la salud, tiene que ver con cómo visualizo esos dos, digamos así, un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, con un concepto, porque la muerte digna es un concepto. Entonces yo tendría que decir, ¿qué es una muerte digna? ¿Verdad? Qué interesante desde el punto de vista de la semiótica del lenguaje, ¿qué conlleva eso? ¿Qué conlleva eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es digno? Porque lo que es digno para mí, al rato no puede ser digno para usted. Entonces es un concepto al cual tengo que aproximar yo a una limpieza conceptual, digámoslo así, propia de la semiótica del lenguaje, para traerlo lo más concreto, a definir, bueno, yo, desde el punto de vista de una persona, un derecho a la muerte digna, por ejemplo, frente al COVID, sería Pero una persona de un concepto de muerte digna frente a un cáncer terminal sería Entonces, digamos, me parece a mí que es una situación que no puedo abstraer, tengo que hacerla muy concreta desde el punto de vista del diseño de lo que conlleva el concepto de muerte digna, traer a una concreción en donde pueda acoger una serie de premisas que me lleven a eso, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, porque si no, entonces volvemos a una situación de lo que yo contextualizo como muerte digna y lo que usted contextualiza como muerte digna. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es lo que se llama en argumentación jurídica una intersubjetividad. Usted y yo tenemos que definir, hagamos bajemos el concepto, yo lo entiendo así, usted lo entiende así, entonces tratemos de visualizar. Eso es lo que debería hacer un legislador en aras de diseñar un proyecto de ley de esa naturaleza. O sea, digamos, conceptualizamos qué es muerte digna, porque ya no lo puedo ver desde el punto de vista de la abstracción de la norma fundamental, lo tengo que ver desde el punto de vista de la aplicación de una norma operativa, ¿verdad? Entonces, como diría Al Ross, tendríamos que hacer un planteamiento ya de norma ejecutiva, secundaria, para que el órgano lo pueda aplicar. No sé si se le puede aclarar algo. Y si no, perfectamente las preguntas que usted quiera. Por eso fue que no me extendí mucho con el tiempo para poder que me pudieran hacer todas las preguntas que quieran. Lo tuve medido por eso, pero no sé si le pude ayudar. Sí, magistrado, muchas gracias. Miguel, vas a continuar con las preguntas del chat. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta, una inquietud realmente de Pamela Núñez, que nos dice que, bueno, usted ya nos mencionó que CONAPAM sí puede actuar de oficio para la representación de las denuncias por abuso y maltrato, pero nos pregunta cuál sería el procedimiento, puesto que ella trabaja en CONAPAM y a algunos consultantes se les atiende por medio de la unidad de gestión social y se les
proceso que deben realizar, pero no se procede a denunciar por oficio. Algunos de ellos salen inconformes y bueno, ella nos pregunta cuál sería la fundamentación legal con estos interesados para que ellos puedan solicitar a CONAPAM los buenos oficios. Ve qué interesante la pregunta que usted plantea, porque si usted lo ve desde el punto de vista de la ley de violencia doméstica, ¿verdad? La ley de violencia doméstica permite a cualquier persona denunciar situaciones de violencia doméstica, ¿verdad? Cualquier persona lo puede hacer. Entonces, con mayor razón, un organismo determinado para la tutela y protección de personas adultas mayores. Yo, por lo menos, y es una perspectiva, yo lo veo así. Puede ser que desde la órbita y lo estamos aquí viendo desde el punto de vista pedagógico. Yo lo veo así. Y me parece que es importantísimo potencializar una entidad tan protectora de las personas adultas mayores como lo son ustedes. Yo lo veo así, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ley de violencia doméstica, que bajo una medida cautelar me permite denunciar la situación de violencia doméstica, me parece a mí que sí, que se da esa posibilidad. Pero reitero, es una interpretación desde el punto de vista que le hago yo de tutela. De tutela de los derechos fundamentales, sobre todo de estas personas adultas mayores. Y si gusta, ya que ustedes del CONAPAM, me gustaría que tuviéramos una reunión en la subcomisión de personas adultas mayores para discutir el tema. Me encantaría que lo discutiéramos con esa subcomisión y darle la aplicabilidad que para mí, dentro de mi visión, reitero, pedagógica, podría tener la ley de violencia doméstica como un mecanismo de protección a personas adultas mayores por parte de los órganos llamados a hacer. Muchas gracias, magistrado. Bueno, tenemos un comentario de Lorena Godoy que dice que en Bolivia se asimila el interés superior del niño en personas adultas mayores en el derecho a la vejez digna. Es un comentario que nos hace acerca. Sí, interesante, sí, es interesante. Es interesante. Sí, es un tema, ¿verdad? La dignidad siempre es un tema. Vean que la compañera de Chile hizo mención a esa situación, muerte digna, vejez digna. El tema vuelve a ser un concepto jurídico determinado. ¿Qué es dignidad? ¿Qué es una vejez digna? ¿Verdad? Depende del caso concreto, ¿verdad? Porque es tan indeterminado lo que es el tema dignidad. Yo diría que debería asumirse en una situación de proporcionabilidad y razonabilidad, ¿verdad? Es un tema de salud de la persona, de una vida en donde por lo menos se sienta respetada en igualdad de condiciones, una participación desde el punto de vista social, no como algo olvidado que ya no tiene aportes en la sociedad, cuando en realidad las personas adultas mayores son las que más pueden aportar por su experiencia a una sociedad. Excelente. Bueno, a reserva de que alguno de los participantes quiera levantar su mano para hacer algún planteamiento. Esas son... Oscar David, por favor, adelante. En cuanto a lo que consultaba la señora Sandra, no sé si el magistrado opina de igual forma, pero entendemos que el derecho como tal y sus principios no son exclusivos de una sola materia. O sea que buscando una resolución, buscando dar solución a un caso concreto, al intérprete o al aplicador de derecho se le permite la integración de esos principios. Por lo cual, ese principio especial, que es el del interés superior o del mejor interés del niño, también lo podemos aplicar cuando tratamos un caso de un anciano, que lo que buscamos es lo mismo, es su mejor protección, su mejor forma de que esos derechos no sean vulnerados y buscar la protección efectiva, en definitiva. Gracias por su tiempo. Claro que sí, Oscar, es un tema de tutela. Pongámosle interés superior, pongámosle vida digna, pongámosle como queramos, pero en realidad es un tema de tutela judicial efectiva. Y darle tutela a personas que sí, eso es lo trascendental, que se encuentran en una situación de desbalance frente a los otros, ¿verdad? Digamos, esa persona menor de edad, ese niño o niña, se encuentra en un desbalance frente a la decisión que toman personas adultas. Entonces hay que tutelar ese interés superior. Al igual que la persona adulta mayor, se encuentra en situación de desbalance, entonces yo tengo que buscar tutelar. Entonces sí, evidentemente, para mí, lo encuentro usted clarísimo. Es un tema que versa más bien sobre el tema de la
tutela judicial efectiva y cómo se filtre después mediante un interés jurídico superior la persona adulta mayor, la persona menor de edad, la persona indígena o la persona con discapacidad. Si ese filtro es necesario para tomar la decisión de protección, póngale el nombre que se quiera, el nombre es lo de menos, lo importante es la tutela. Efectivamente, y bueno, tenemos unos cuantos comentarios, no son dudas, simplemente hay una conversación en el chat en estos momentos. Irma de Ríos nos dice que en el caso de Honduras existe la CONAPAM, pero está hasta donde ella sabe, no está en función. ¿Cómo puede hacer o qué hacer para fortalecerla? Bueno, con mucho gusto, a mí me encantaría que tuviéramos un contacto. Si gusta, le puedo... ya le digo, nosotros en nuestra unidad de acceso a la justicia tenemos distintas subcomisiones. Para mí es primordialmente es la unidad que me toca a mí presidir en Costa Rica, pero tenemos distintas subcomisiones, personas adultas mayores, que es la que me lleva acá, personas privadas de libertad, personas sin discapacidad, personas LGTBI, población afrodescendiente, que tenemos muchos nosotros, y perfectamente usted se contacta con nosotros y le puedo dar, incluso contactarla tenemos participación en esa subcomisión del CONAPAM, y las compañeras ahí nos pueden ayudar perfectamente para hacer una especie de convenio, ¿verdad? Para poderles dar asesoría y ver cómo podemos potencializar en Honduras una institución así. Sería para nosotros un honor ayudarles en eso. Muchas gracias por la respuesta de la señora Irma Ríos. Karina Ponce nos dice que desde el Mar de la Plata, Argentina, ella observa que siempre es complejo llegar a efectivizar la denuncia, la legitimación activa, y generalmente la situación de vulnerabilidad se agrava con la falta de acceso a la justicia. Juana, disculpe, adelante. Si gusta, le puedo hacer un comentario a eso, porque tiene toda la razón ella. Porque y ve que interesante ahora, porque todo el mundo indirectamente tocamos el tema del coronavirus, ¿verdad? Y cómo la Administración de Justicia ha buscado evitar los efectos de esta pandemia entre la Administración de Justicia mediante tecnología como esta, virtual, ¿verdad? Pero digamos, claro, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un sesgo ahí, porque esta capacidad tecnológica no todo el mundo la tiene, la tenemos nosotros que somos de cierta edad, ¿verdad? Pero digamos, les decimos a las personas adultas mayores, bueno, puede usted contactarme mediante Teams, Zoom y hacer su denuncia. Por Dios, son barreras tecnológicas, Entonces, claro, uno debería más bien pensar en la forma de cómo accesar, ¿verdad? O cómo llegar a esas personas más directamente. Una persona adulta mayor le va a costar muchísimo, ¿verdad? El poderse conectar a través de estos medios y poder poner denuncias. Son barreras, porque ¿quién es el que tiene la tecnología muchas veces que le permite ese acceso? Los familiares que están con él, los que les permiten, le prestan el celular, le prestan la computadora, están con él en ese momento, pero si no tiene esas personas junto a él, es imposible, se convierte en una barrera. Entonces, digamos, quizás en el marco de una administración, de una tutela judicial efectiva, también tenemos que tomar en cuenta. Nosotros pensamos que la tecnología es la solución a todos los problemas. Para las personas adultas, a mayores, no, más bien es un límite. Entonces tenemos que ver cómo de alguna forma, ¿verdad?, garantizamos esa tutela, ¿verdad?, hacia ellos, ¿verdad?, ya sea, no tanto bajo el esfuerzo tecnológico, sino bajo otra visión, ¿verdad? Hay que tomarlo muy, muy en cuenta eso, pero muy, muy buena esa acotación que hace la compañera argentina. Muy bien, y tenemos a Juana Nolasco que nos comparte. Es muy común encontrar familias donde los hijos argumentan que el patrimonio que la persona mayor obtuvo a lo largo de la vida les corresponde a los descendientes por derecho, sin necesidad de hacer ningún mérito, y que la persona mayor está obligada a heredarles ese patrimonio, restándole así su capacidad de decisión, lo que hace que este tema se vuelva muy complejo, donde el patrimonio de la persona mayor, en lugar de ser un factor que le dé seguridad, se vuelve contra ella. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que es un aspecto cultural y como bien indica usted, es un aspecto casi de sociología y de cultura, ¿verdad? A la persona se le, no sé, es un tema, ¿verdad? Que tiene que ver para mí con una cultura también de consumismo, en donde a la persona se le dice que mientras menos esfuerzo
mayores beneficios, ¿verdad? Entonces, digamos, si tengo una persona que toda su vida ha ahorrado, que toda su vida ha tenido sus ingresos, es mejor vivir de sus ingresos, ¿verdad? Que lo que yo puedo aportar a la sociedad. Entonces, es un tema lindísimo el que toca usted. Yo tenía una persona una amiga psicóloga que me decía que hay dos tipos de personas, aquellos que hacen el esfuerzo y desarrollan sus habilidades en función, y otros que simplemente ponen la mano acá y reciben lo que darán otros. Entonces es un tema, ¿verdad? Nosotros como sociedad deberíamos potencializar más bien esa situación que lo que el adulto mayor hizo para su vida, patrimonialmente sus ahorros, eso es de él, para vuelvo al concepto jurídico determinado, de una vida digna para él o para ella. Eso es, no es para que yo lucre con eso, porque es como pensar, es que ya no tiene necesidades. Sé yo si no tiene necesidades, pero es de él, desarrollemos lo nuestro y no dependamos de herencias. Es una cultura que tiene que ver mucho con la sociedad colonial, ¿verdad? La herencia era como todo lo que desde el punto de vista casi del derecho romano, el pater familia brindaba a sus hijos e hijas, a sus hijos sobre todo, ¿verdad? En el derecho romano las mujeres desgraciadamente eran discriminadas, pero la visión esta del pater familia y la herencia es algo que hay que, digo yo, cambiar en nuestras sociedades también, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de contestar las preguntas de nuestros participantes. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra compañera Alejandra Ledesma. Adelante, Ale, por favor. Bueno, agradecemos muchísimo su clara exposición, ¿no? Y vamos a cerrar nada más haciendo un pequeño resumen, bueno, tratando de hacer un pequeño resumen, pero la verdad fue toda una cátedra y una enseñanza, pero haremos el esfuerzo de hacer un pequeño resumen de lo que usted presentó. Pues en realidad comenzó su exposición poniendo un ejemplo muy claro en el que estuvo involucrado abuso a una persona mayor. Nos presentó los casos en los que el adulto mayor, por su especial condición, se vuelve más vulnerable a ciertas circunstancias de abuso familiar, cibernético, entre otros. Nos hizo ver cómo en muchos casos los adultos mayores se ven como un futuro patrimonial para familiares por el vínculo de parentesco que existe, generando una violencia patrimonial muy fuerte, ocasionando un daño moral. Por lo que la violencia genera un daño a resarcir, ya que es muy difícil que la persona se recupere del incumplimiento que se espera, ya que le afecta psicológicamente, ya que incidió sobre su autonomía, su dignidad y autorrealización, y lo permite calificar como un acto de violencia. Nos habló de los derechos que se han ido votando para que los adultos mayores puedan disfrutar de servicios básicos, obligando al Estado a proporcionarlos en el caso específico de Costa Rica. Nos planteó que los estados están obligados a garantizar no solo que los derechos sean protegidos y promovidos, sino establecer nuevos mecanismos jurídico-procesales de impartición de justicia que permitan un verdadero acceso a la justicia sin trabas o requisitos innecesarios, en donde se dé una apertura como un nuevo modelo de servicio de justicia para el adulto mayor. Una política de Estado que aborde las necesidades de justicia que se necesiten. Nos explicó cómo en Costa Rica, a través de un proyecto de ley, la indignidad e ingratitud, figuras legales, son utilizadas cuando los adultos mayores están sometidos a un estado de violencia patrimonial, pudiendo consolidar como una falta grave, inhabilitando a la persona o a la acción. Nos puso en manifiesto que esta acción puede aplicar cuando haya agresión psicológica y explotación económica, abandono de la persona adulta mayor o cualquier tipo de violencia. Nos habló de la figura de donación, la cual no puede revocarse a menos que sea por ingratitud, es decir, que el donatario atente contra la vida o derechos del adulto mayor. Nos indicó que urge tomar conciencia acerca de la necesidad de desarrollar un derecho de la vejez que considere a la persona en un fin en sí. Le reiteramos nuestro agradecimiento al señor Olazo por su maravillosa exposición.
Agradecemos su participación y nos vemos el próximo martes 26 de octubre en el segundo taller de aplicación, llamado Protocolo de Actuación para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan una excelente tarde.